convenientes en la parte que agarraron de los Bueno, informes. vamos a aprovechar el tiempo. Ya está conectado con nosotros el economista Felipe Chapman, precisamente para hablar de este tema. Señor Chapman, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. ¿Nos escucha bien? Sí, sí, les Hay escucho. una especie de retorno. Les escucho bien. Pues, a ver, don Felipe Bueno, Chap... a Ah, bueno, ver, al profesor, adelante. Felipe, buenos días y Sí. bienvenido y gracias por atendernos. Felipe, rápidamente, si estuviera frente a un salón de clases con estudiantes de lo más básico y elementales posible, ¿cómo nos explicas las consecuencias? Ya hablar de por qué nos bajaron el grado de inversión es como llover sobre mojado. Es que mucha gente está confundida que cuáles son las consecuencias. Eso a mí no me afecta, yo no tengo nada que ver con eso, es un problema de los políticos, es un problema del gobierno, es el problema de los ricos, dicen otros. Pero ¿afecta o no? O sea, ¿cómo nos explicaría de la manera más simple cómo sí le va a afectar o cómo no le va a afectar al panameño común y corriente? Sí, sí le afecta a todos, y si no a todos, a la inmensa mayoría. El efecto más visible o más inmediato es aumento de tasas de interés para todos. El que más rápido se afecta es el costo de financiamiento para el gobierno nacional, posteriormente a las empresas del Estado y simultáneamente o poco después a bancos, empresas privadas. Y muy de la mano, bastante seguido, empieza a afectar entonces a las personas y a los hogares. Costo de interés más alto, sencillo. Okay. Ese es el principal Hola, señor efecto Felipe, ¿cómo directo está? para los individuos. El segundo, el más indirecto, es que se hace más difícil la atracción de inversiones que directa, inversión directa, que típicamente uno lo que busca en esas inversiones es crear empleos. Eh, Señor Chapman, ¿cómo está? Buenos días. Buenos Un días. poco, yo sí voy a ir un poco a lo de lo que el profe dice, más allá de las consecuencias, un poco para las causas, porque mucho se está hablando y le toma y le va a tocar al próximo presidente asumir las decisiones para ver qué podemos hacer de aquí en adelante, porque yo no veo ni creo que todo está perdido. Pero ¿cuáles fueron las causas de la pérdida del grado de inversión y por qué en este momento el gobierno dijo que le parecía extraño que estuviese pasado en mitad de un torneo electoral, pero ¿por qué y por qué en este momento? Si me permite, quisiera ir un poco más atrás. ¿Cómo logramos el grado de inversión? Primero, Panamá en los 90 estaba técnicamente en default, es decir, no estaba pagando. Teníamos un nivel de deuda altísima, teníamos préstamos directos que no estábamos cumpliendo y de ahí entramos en un proceso en los dos gobiernos del año de los 90, primero en lo que se llamaron el plan de los bonos Brady, con el ex secretario del Tesoro Brady. Posteriormente a eso, vamos por primera vez a los mercados en febrero del 97 y accedemos por primera vez a una calificación de riesgo. De ahí en adelante empezó a normalizarse en nuestra participación en los mercados y se empezó a ordenar la economía, que es un proceso que inicia en los 90, que se nos olvida, que fue la base del crecimiento que tuvimos después. De ahí el otro evento importantísimo, dos eventos importantes, la recuperación del canal y la decisión que tomamos los ciudadanos de expandir el canal. Esa fue la piedra angular que nos llevó a acceder a la calificación de riesgo de grado de inversión. No lo olvidemos, fue una decisión de la sociedad panameña, no de un gobierno en particular que ahora todos se quieren atribuir y me parece engañoso. Pero bueno, ese es el país en que vivimos. De ahí, ¿qué ocurrió? Lo que empezó a ocurrir es que empezamos a incrementar aceleradamente la deuda. Tuvimos 3 gobiernos consecutivos, Martinelli, Varela, Cortizo, que todos aumentaron la deuda de forma importante. Todos tuvieron un flujo de caja negativo, es decir, tenían déficit fiscal, en adición a los vencimientos de deuda que teníamos. Es decir, todos esos 3 gobiernos tuvieron que contratar más deuda para pagar su flujo de caja negativo y para refinanciar la deuda. El golpe de gracia fue la pandemia. Vino la pandemia, la actividad del sector privado se desplomó dramáticamente por el cierre que nos impusieron económico en el país y no le quedó otra al gobierno que acceder a montos inéditos de deuda para que el sector privado pudiese continuar operando, no despedir gente
mantener el nivel de gasto corriente y de gasto de capital, los programas de subsidio, los vales, etcétera, para que la economía no se desplomara aún más. Entendible, el error fue, no hubo un plan para desmontar eso. Entonces, en adición a ello, viene el problema del programa de pensiones de beneficio definido de la IBM, que se reformó en el 2006 y teníamos, por ley, obligación de revisar los parámetros cada 2 años. Nuevamente, 3 gobiernos consecutivos que olímpicamente ignoraron la ley y eso. Martinelli, Varela, Cortizo, los 3. Ahora, Entonces, y realmente no hubo una falta de interés de la sociedad, empleadores, trabajadores y gobierno, todos sentados en la junta directiva del canal de la autoridad, perdón, de la Caja de Seguro Social, que no atendieron el tema, a sabiendas que no iba a explotar en la cara y ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, las calificadoras de Río dicen, bueno, los panameños llevan 13 años en este relajo que he mencionado, y obviamente era cuestión de tiempo que se iban a cansar. La mina fue, por supuesto, la cereza en el pastel, en el sundae, en el helado. ¿Por qué? No por el monto que dejamos de percibir por la mina, que no dejaba de ser importante, pero primordialmente, y esto en lo cual yo realmente sí me ha tomado por sorpresa, el nivel de asombro que ha tenido por parte extranjera. Nosotros conversamos todo el tiempo con inversores fuera del país y uno de los primeros temas que salía, ¿por qué los panameños toman esta decisión de la manera que lo tomaron, creando un ambiente de incertidumbre para invertir y hacer negocios en Panamá nunca antes vista? Entonces, ese grado de incertidumbre, y es por decisión propia de los panameños que tomamos, ningún gobierno, hubo también 3 gobiernos que lo manejaron mal, nuevamente, pudiéramos cuestionar si la empresa también participó en ese mal manejo, de no leer el entorno político, de no haber hecho algo similar como se hizo con el canal, de estudiarlo a la saciedad y de llevarlo a un referéndum tal vez. Como lo veamos, la sociedad panameña fracasó como un todo. Gobierno, empresa, ciudadanos, y tomamos decisiones súbitas que para nosotros se sienten, bueno, el pueblo habló y es lo que teníamos que hacer, pero eso trae consecuencias. claro, pero ahí don Felipe, yo lo interrumpo porque ahora que usted dice que eso trae consecuencias, aquí varios candidatos presidenciales, cuando se le hace la pregunta, bueno, ¿y usted cómo va a buscar inversión afuera cuando fue uno de los que aplaudió e incitó el cierre de la mina y el no acceder o ampliar o renegociar el contrato con First Quantum? Yo quisiera saber qué tiene que hacer o qué tendrá que hacer de manera pragmática el ministro de Economía que llegue a la silla y el presidente que llegue al Palacio de las Garzas. Mira, primero, fíjense que yo no estoy discutiendo, yo no estoy ni defendiendo ni rechazando la actividad minera. Esa es una decisión que puede tener cualquier ciudadano legítima en un régimen democrático. Y si yo estuviese en contra y ustedes a favor, yo defendería su derecho a disentir. Eso es democracia, que dicho sea de paso que aquí no se respeta. Y nada más hablan las redes sociales sobre un tema como ese. El problema no está allí. El problema no es que los panameños decidieron no tener minería. Lo que se cuestiona es la forma en que los panameños toman sus decisiones. Así como el mundo aplaudió y se reflejó en inversiones y en un crecimiento económico inédito, aplaudió la decisión de los panameños, la forma que tomó la decisión de expandir el canal, el mundo extranjero rechazó la forma en que los panameños tomaron la decisión de cesar operaciones de una empresa minera. Nadie ha cuestionado si los panameños están o no de acuerdo con la minería. Ojo, nadie. Eso es un derecho que tenemos los panameños. Lo que están cuestionando es la forma en que lo hicimos, que se interpreta como que tomamos una decisión súbita sin realmente que hubiese un proceso ni remotamente similar al canal. ¿Qué puede hacer un siguiente gobierno? La veo difícil. Primero porque el ambiente se ha radicalizado. No hay un ambiente sano para tener una conversación más o menos respetable como la que estamos teniendo ahora, simplemente en una posición donde el mundo se ha vuelto binario, es decir, ceros o unos,
o es un mundo totalitario, o es un mundo absolutista, donde hay un desastre económico si no tenemos mina, hay un desastre ambiental si tenemos mina. Y no hay una discusión, y de ahí no salimos del lodo patinando. Felipe, Entonces ahí veo un problema gravísimo Felipe, de la sociedad panameña. usted habla de la sociedad panameña y en ese camino lo quiero llevar. ¿Cómo se le explica a la sociedad panameña qué tiene que hacer el país para poder empezar a caminar, para recuperar ese grado de inversión? Porque hoy nos enteramos con sus explicaciones cómo se dio esto y cómo se llegó a este momento y cómo nos podemos perjudicar. Pero bien, veamos el lado positivo, si se puede dentro de todo. ¿Cuál es la ruta a seguir para poder volver a tener esa calificación que el país necesita? Perfecto. Yo creo que lo primero es actuar responsablemente, ser buenos padres de familia y realmente entender las consecuencias de nuestros actos. Positivas, como hicimos con el canal, negativas, como hemos hecho con la Caja de Seguro Social, con el déficit del sector público y el financiamiento aplaudido por la población. Ojo, la población durante esos 3 gobiernos quería gasto y subsidio. Ojo, eso es, si no miremos y lo que reflejan las encuestas al día de hoy es exactamente eso. Lo que nos está diciendo y el que está viendo afuera es que este pueblo no ha aprendido de sus consecuencias de sus actos y sigue haciendo más de lo mismo y exacerbado. Lo primero que yo llamaría es a la reflexión. Examinemos nuestra historia, miremos lo que ha pasado en los últimos 15 años, los aciertos y los desaciertos. ¿Sí? Lo que realmente produjo crecimiento económico, le puso dinero en el bolsillo a la gente, produjo empleos, fue la decisión de los ciudadanos de un proceso ordenado donde 78% de los panameños dijimos sí a un proyecto nacional de expandir el canal que se volvió en un círculo virtuoso de crecimiento. No es lo que hicieran ninguno de esos 3 gobiernos después, ni quisieran ni dejaran de hacer. No nos engañemos. Entonces, los extranjeros que analizan estos temas no logran comprender cómo un ciudadano inteligente, medianamente educado, no entiende eso, o si lo entiende, con sus propios pasos contados, está dispuesto a ir nuevamente a tropezar con la misma piedra. Don Felipe, a partir de esa mala calificación que conocimos el fin de semana, se habla del aumento de intereses en todo. Ese incremento de intereses, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Es automático o cuándo va a pasar? No. Bueno, primero que ya había ocurrido, porque aquí tenemos dos elementos. Uno, lo que opinan los mercados, los inversores, cuando compran y venden bonos de Panamá, y lo que opinan las calificadoras de riesgo, que no mueve el precio directamente, es una opinión. Lo que realmente mueve el precio son los inversionistas cuando compran y venden. Los inversionistas, lo que sí hay que reconocer, que con el evento de octubre, antes inclusive del fallo inconstitucional de la Corte, cuando los mercados vieron realmente la vorágine que ocurrió en el país, un cierre de país, el nivel de violencia que hubo, que los tomó por sorpresa, decían, Panamá era un país civilizado, pacífico, que podía dirimir sus diferencias dentro del régimen democrático. Cuando se vio ese nivel de violencia y de radicalismo, inmediatamente los mercados reflejaron una caída importante en el precio de la deuda soberana, aumentó el riesgo país y el que compraba en mercado secundario pedía unos rendimientos o unas tasas de interés, lo equivalente, mucho más altas. Eso ya se empezó a dar en octubre y noviembre, o sea que sí hay un rezago, eso ya se dio. O sea que hay un rezago entre eso y la opinión y el actuar de las calificadoras. En ese momento ya estaba escrito en la pared que venía una acción por parte de las calificadoras de riesgo. Uno decía, bueno, van a ocurrir o dos cosas, el escenario típico que uno pensaría, bueno, eso va a ocurrir en diciembre o enero, o ya vamos a darle una oportunidad al pueblo panameño de que escoja en las urnas y que el gobierno que han elegido nos presente un plan fiscal. Eso es lo que todos, inclusive los inversionistas, pensaban a nivel global. A todos nos tomó por sorpresa la decisión súbita de la calificación de riesgo antes de las elecciones. Es decir, el mensaje que a mí me está diciendo es, no confío en la decisión que vaya a tomar el electorado panameño.
O puede ser, estoy viendo las encuestas y lo que estoy viendo es un electorado irresponsable que no ha entendido la fuente de sus problemas. Así que yo me voy a adelantar antes de que ocurra lo que ellos piensan que es evidente. Que yo no creo que las encuestas son... yo creo en las elecciones y hemos visto encuestas en todo el mundo que se han equivocado recientemente. Así que yo sí pienso que fue un poco apresurado, pero bueno, ellos tienen el derecho a actuar y lo han hecho. Oiga, don Felipe, por acá ya lo anuncian como ministro de Economía y Finanzas de un candidato presidencial, si llega a ganar. No me quieran tanto, por favor. Déjenme aquí tranquilito. Don Felipe, muchísimas gracias por haber Mira, estado con es que nosotros. los problemas Sí. que va a tener el siguiente gobierno, si tenemos un ministro de Economía responsable, tiene que ser impopular, por definición. Claro. Tiene que tomar decisiones como las que toma un buen padre de familia con sus hijos, que a los hijos no les gusta, pero 20 años después se lo agradece. Y en este país usualmente queremos ser populares. Viene como en nuestro ADN tropical. Y muchas veces no nos ayuda esa popularidad. No, Don Felipe, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. con gusto, siempre. Hasta luego. Son las 7:32 de la mañana. Oiga.